El Reglamento de Organización y Funciones, el ROF, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y tal y como se puede apreciar en su artículo 88, se creó la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas como órgano responsable, siendo que, conforme lo ha informado el MINJUS y la propia Presidencia de la República, dicha Dirección General cuenta con el presupuesto correspondiente para el logro de sus objetivos institucionales, en el marco de los recursos aprobados al pliego del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, conforme a la Ley Anual del Presupuesto del Sector Público. El financiamiento se efectuará con la incorporación de recursos en el presupuesto modificado del 2018. Debemos significar que el Banco de Datos Genéticos guardará únicamente la información de perfiles genéticos útiles para la identificación humana en el marco de la Ley 30.470. En el Perú no existe regulación respecto al uso de base de datos que almacenan perfiles genéticos humanos. Por tal razón, se hace indispensable normar el uso adecuado de esta información sensible, utilizándola únicamente para los fines previstos en la ley, además de determinar con claridad la entidad responsable de custodiar y garantizar la integridad de la información almacenada. Por estas consideraciones, señor presidente, solicita usted poner en debate este proyecto y a la representación nacional solicito la aprobación de la iniciativa legislativa. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista. Vamos a iniciar la ronda de oradores. Congresista... Ya me estaba olvidando su nombre. Espérese. Tania Parione. Sí. Muchas gracias, presidente. Saludando la presentación, la sustentación de este proyecto de ley de suma importancia que fue remitida por el Ministerio de Justicia y el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos lo ha puesto en prioridad en esta ocasión. Presidente, de acuerdo a la información de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Ministerio de Justicia, se establece que al menos 20.329 personas desaparecieron en nuestro país en los periodos del 80 y el 2000. Durante muchos años, la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú, ANFACEP, denunció desapariciones forzadas, las mismas que fueron negadas, pero las mamás de la ANFACEP persistieron en su búsqueda de la verdad y la justicia para encontrar a los cuerpos de sus hijos. Presidente, parte de la lucha de las organizaciones afectadas por la violencia entre el 80 y el 2000 fue que el Estado peruano tenga una política de búsqueda de las personas desaparecidas. Es así que el 22 de junio del 2016 se publica la Ley 30.470, la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas durante el periodo de violencia del 80 al 2000, que además tiene un enfoque humanitario. El propósito es restituir los cuerpos de las personas desaparecidas en tiempos de violencia a sus familiares. Hay familiares que han esperado 20, 30 años, de los cuales quisieran darle una digna sepultura, como corresponde y como cualquier ser humano espera despedir a sus familiares. Este proyecto de ley que remite el Ministerio de Justicia igualmente tiene ese enfoque humanitario, no tiene carácter de judicialización ni de algún tipo de acusación, simplemente restituir los cuerpos de sus familiares desaparecidos en estos años. De hecho, en Ayacucho tenemos también más de 1.000 cuerpos, presidente, en el Ministerio Público esperando ser restituidas. ¿Y qué es lo que necesitamos? Necesitamos un banco genético que nos permita lograr esta compatibilidad genética e identificar a los familiares. Las prendas no son suficientes. Este mecanismo ya se había usado y de hecho se usa actualmente, pero no ha logrado avanzarse en este término de la búsqueda de los desaparecidos. Presidente, solo tenemos
una observación al contenido de la ley. Es muy pequeña, no es, digamos, controversial siquiera, y queremos plantear un texto sustitutorio en el artículo 1, en el objeto de la ley, cuando dice: la presente ley tiene como objeto crear el banco de datos genéticos para contribuir a la identificación de las personas desaparecidas, debe decir en el marco de la ley 3470, para que además tenga coherencia con todo el cuerpo de la propuesta de la ley, porque se hace referencia a esta ley que se aprobó el año 2016, y esta existencia del banco genético tiene sentido junto con esta ley que se aprobó el año 2016. De lo contrario, es una ley que no se va a poder implementar si es que no tenemos este banco genético, que ya el presidente de la Comisión ha podido sustentar en qué consistiría, y de hecho tiene todos los mecanismos para resguardar los datos, y que así sea el nieto de esta generación o en adelante tenga el derecho a ser restituido el cuerpo de sus familiares. Voy a dar una interrupción, presidente, a la congresista Wilca. Congresista Wilca, ¿tiene la interrupción? Muchas gracias, presidente. Para saludar esa iniciativa que proviene del Ejecutivo y que va a permitir por fin concretar la ejecución de una norma que se ha aprobado en el Congreso de la República hace ya casi 2 años. La ley justamente de búsqueda de personas desaparecidas lastimosamente no se ha podido ejecutar en su extensión, porque lo que hacía falta era una instancia que tenga los principios, las competencias y el presupuesto para algo que es muy delicado justamente en el proceso de búsqueda de personas desaparecidas y la identificación de cuerpos. Es la manipulación justamente de material genético, que no lo puede hacer solamente la Fiscalía, o que no lo puede hacer simplemente una instancia del Ministerio de Justicia. Entonces, por eso es tan importante una instancia particular de banco genético que obviamente funcione de acuerdo a especificaciones técnicas y que obviamente tenga un presupuesto adecuado. Por eso únicamente el Ejecutivo podía crear esta norma. Y es importante, presidente, porque lastimosamente el propio informe que ha remitido el Ministerio de Justicia hace muy poco indica que todavía en el país hay aproximadamente 20.000 personas desaparecidas, ¿no? Ya al dolor que se suma toda la situación de violencia que vive el país, se suma aún más cuando un familiar, una persona, no tiene la posibilidad siquiera de visitar a quien ha sido una víctima suya, una víctima que puede lamentar, y visitarla por lo menos en su tumba, por lo menos recordarla. Eso creo que es un aspecto fundamental y habla del carácter humanitario de esta norma, que creo que es muy importante que pueda ser aprobada el día de hoy. Es un proyecto que ya además provenía desde el año pasado y que lastimosamente no fue en su momento debatido, pero creemos que así se hará justicia a miles de víctimas que en el Perú todavía no la han podido tener. Muchas gracias. ¿Puede continuar, congresista Pariona? Sí, presidente, solo para tener consideración de la data, en mi región, Ayacucho, presidente, en donde la violencia de estos años, del 80 al 2000, ha impactado a un por lo menos 40% de la población, tenemos 9.842 personas desaparecidas. Familias que lo único que quieren y que esperan es por lo menos tener un resto óseo, presidente, un resto óseo para poder darle esta digna sepultura, saber que hay un lugar en donde ellos pueden visitar, dejarles vela, ponerles un ramo de flores, y familias que lamentablemente fueron víctimas, presidente, familias inocentes, y en todo su derecho, por supuesto, exigen que exista algún mecanismo de restitución de los mismos. No podemos siquiera aceptar que en los ministerios públicos en Ayacucho y como en otras regiones estén en un rincón estos restos óseos de personas, de humanos, sin tener un trámite para... Minuto adicional. Audio de la congresista Pariona, por favor. Ya. Para la compatibilidad, presidente, genética de sus familiares. Sabemos, presidente, que desde el año 2016, cuando se aprueba esta ley importante para la búsqueda de personas desaparecidas, esto también implicó la aprobación de un Plan Nacional de Búsquedas de las personas desaparecidas bajo resolución ministerial el mismo año, el 2016, y coherente con ello, el Ministerio de Justicia, el 2017, aprobó también su reglamento de organización y funciones, a partir del cual
se establece la estructura orgánica de esta Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas. En concreto, presidente, lo que vamos a hacer nosotros es restituir un derecho a estas personas, a estas familiares, y es el derecho a por lo menos otorgar esta digna sepultura a sus familiares. No podemos permitir que familiares que han esperado muchísimos años no tengan la oportunidad siquiera de darle esta sepultura a sus hijos, a sus esposos, a sus hermanos y otros. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Congresista Morales. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, los que provenimos de la zona de Ayacucho, los que provenimos de zonas que veo muchísimo conflicto, definitivamente todavía hay necesidad de reparar y hay necesidad de buscar la verdad y hay necesidad de buscar justicia. Por eso que ya en el 2013 el Consejo de Reparaciones, el 2013, había publicado que en el registro único de víctimas había un total de 7.399 desaparecidos. De esos, a esas personas todavía se les sigue buscando casi 16.113 familias, en el caso de las zonas donde ha habido violencia, siguen buscando a sus víctimas y se hace cada vez más difícil encontrarlo cuanto pasan los años. En abril del 2018, la Dirección General de Personas Desaparecidas publicó de que había casi 20.329 desaparecidos. Por eso que esta ley tiene una importancia, presidente. Y tiene una importancia porque tenemos que recuperar la memoria del conflicto armado interno, el derecho a la verdad y a la búsqueda de justicia de todas las víctimas. En Ayacucho tenemos una organización de madres como es el ANFACEP y hoy siguen buscando a sus familiares. Por eso, presidente, desde el Frente Amplio vamos a apoyar este proyecto de ley porque consideramos necesaria, justa, presidente. Antes de concluir, me pide una interrupción el congresista Ceballos, si usted lo permite, presidente, con todo gusto. ¿Cómo no? Congresista Ceballos. Interrupción. Gracias, presidente. Un saludo a toda la representación. Bueno, quiero intervenir solamente con un tema ya bastante técnico en realidad, pero que puede cambiar la interpretación. En las definiciones, exactamente la definición C y D se refieren al ADN codificante y no codificante, pero dicen que expresan características fenotípicas. Eso no es cierto, porque el ADN lo que expresa son características genéticas, no fenotípicas. Fenotípicas están asociadas a la intervención de la parte genética y la parte ambiental. Entonces, si se mantienen estos términos de fenotípicos, en realidad estamos diciendo otra cosa muy distinta y puede desvirtuar la naturaleza de este importante proyecto. Entonces, pido, señor presidente, que se cambie el término fenotípico en el artículo 2, en numeral C y D, genéticos, genéticos por la palabra fenotípicos, que no es la que corresponde. Gracias, presidente. Congresista Morales. Para concluir, presidente, también tiene una importancia este proyecto de ley, puntualizando lo que ha dicho mi colega Ceballos. Efectivamente, se necesita tener un banco genético con el cual se pueda identificar víctimas a partir de características genéticas que puedan tener los hijos y retroceder en esa apreciación. En todo caso, las expresiones genéticas son producto también de indagar en ese cálculo para poder regresar hacia demostrar y identificar plenamente las víctimas de nuestra tierra. Por eso, presidente, creemos en la importancia de este proyecto y del Frente Amplio la vamos a apoyar. Muchas gracias, presidente. Congresista Galván. Muchas gracias, presidente. Colegas congresistas, saludamos al Poder Ejecutivo por la preocupación efectivamente de las personas desaparecidas a raíz de la violencia política en los años anteriores. Pero también, presidente, es momento de llamar la atención a la comisión correspondiente con la finalidad de que queremos cumplir con la reparación colectiva e individual con las víctimas que han sido afectados a nivel nacional. En mi región de Pasco, señor presidente, tengo muchos huérfanos, muchas viudas que no se han beneficiado con estas reparaciones correspondientes, señor presidente. Es muy lamentable
que unos cuantos nomás a nivel nacional se hayan beneficiado y todavía pues de repente con sentencias judiciales hayan sido beneficiados en lo que corresponde a la reparación. En tal sentido, hago un llamado a la Comisión para que no solamente nos preocupemos por los desaparecidos, sino también por las víctimas que hoy en día sufren hambre y miseria y están en el abandono correspondiente y la pobreza. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Martí Lizana. Y saludo, presidente, a la mesa y a la representación nacional. Yo tengo una preocupación, presidente. Yo vengo de Huarmaca, que después de Ayacucho, en el norte del Perú, era en Piura, exactamente en Huarmaca. Muchas leyes, desde hace varios gobiernos, desde el gobierno del presidente Paniagua, desde el gobierno del presidente Toledo, con el ministro García Sayán, se ha venido flexibilizando, casi favoreciendo a los que antes llevaron a la desgracia a nuestro país. Y seguimos viendo ahora que esta ley es con nombre directo para identificar los terroristas, los que llevaron a nuestro país, a los que destrozaron nuestra patria. Y a mí se me duele mucho, porque yo he visto en Huarmaca miles de huérfanos, presidente, que siguen ahora analfabetos, han perdido su futuro, toda esa familia se ha destrozado. Y no es justo que... Presidente, me pido una interrupción a la... Congresista Arauz. Congresista Arauz tiene la interrupción. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Lizana. Habiendo estado en el Ejecutivo cuando se envió esta iniciativa, quiero aclarar que es para las víctimas de la guerra que hubo contra el terrorismo. Y recordemos que hubo muchísimas víctimas también que fueron afectadas por nuestro terrorismo, que fueron gente a la que le tiraron bombas y que no las podemos reconocer porque las destrozaron. Entonces, a esas mismas víctimas tenemos que rescatarlas y darles la oportunidad de que esas personas también puedan ser reconocidas. Esta norma no hace distingo, simplemente está atendiendo a las familias que fueron víctimas de la guerra que tuvimos contra el terrorismo. Y ese fue el objetivo de la norma nada más. No está buscando ni quiénes eran terroristas, quiénes eran policías, quiénes eran... Es más, hubieron muchos policías que han desaparecido, muchos militares que también que fueron víctimas de estas circunstancias, y también queremos que sus familiares puedan reconocer a sus familias y poderlos enterrar, aunque sea con un pedacito de su cuerpo. Y eso es bien importante porque hemos mandado... Lizana, congresista Lizana. Presidenta, podríamos, de lo que dice nuestra colega congresista, estar de acuerdo, pero sí hay que ser conscientes que estas leyes más bien están favoreciendo a los que destrozaron la patria. ¿Por qué no? A los huérfanos que ahora viven. Por eso es que quiero llamar la atención. Estas leyes que verdaderamente nunca se acuerdan de los pobres, los que son huérfanos. Más bien están, los terroristas están primeros en la lista de las víctimas. Ellos que mataron a la gente, ellos están primeros. Y ellos lo han indemnizado todavía el Estado. Y viven de eso. Y siguen viviendo de eso. Por eso que yo lo llamo a la representación nacional, que regrese a una comisión para evaluar, para que lo que hemos vivido realmente se vea eso. De lo contrario, lógicamente que acá tienen sus defensores. Sé que algunas bancadas van a gritar el día de hoy sobre favorecer todo eso, pero nunca podrán, con quienes hemos vivido esa realidad, nunca podrán, porque no veo ni siquiera, por ejemplo, los policías que nos salvaron, pero sin embargo están esos acá.
Están mutilados, ni siquiera estos dicen. Más bien son enemigos de la patria. Muchas gracias, señor presidente. Congresista Dipas. Presidente, buenas tardes. Buenas tardes a los colegas y buenas tardes a todas las víctimas del Perú que hemos sufrido en las décadas de los 80 a los 2000, presidente. Presidente, efectivamente en Ayacucho, en la Fiscalía de la Nación, en cajoncitos pequeños, blanquitos, hay cuerpos quemados, hay cuerpos. Con todo gusto, presidente. A ver, congresista Lapa tiene la interrupción. Muchas gracias, presidente. Colegas, yo sinceramente escucho al colega que me cedió la palabra con extrañeza. Nosotros que hemos vivido en Ayacucho, en Huancavelica, hemos pasado la peor desgracia de esta violencia social. Yo tengo una familia que ha desaparecido y hasta ahorita no encontramos a nuestra familia. Mi abuela ya falleció buscando a su hija. ¿Cómo podemos hablar que este es para beneficiar a los terroristas? No, señor. Acá muchos provincianos sabemos que hemos vivido en la zona sur, que hemos pasado esa guerra interna. Entonces, colegas, creo esta ley debió darse en el año 2000, posterior. Esto es un saludo a la bandera, que los pueblos estamos siendo abandonados. Pero ya culminó la interrupción. Culminó la interrupción, congresista Lapa. Congresista Dipas. Congresista Dipas. Decía, presidente, efectivamente en Ayacucho, en muchas partes, como por ejemplo en Ajomarca, en Vilcashuamán, estos hermanos han sido quemados y como consecuencia, presidente, no hay nada, no tienen la vestimenta, no hay forma de reconocer, presidente. O como por ejemplo han sido muertos a hachazos o quemados, o como dice la señora vicepresidenta, la congresista Arauz, han sido bombardeados. Y eso no se puede reconocer, presidente. No se puede, ya no hay esa prenda o esa chompa o esa camisa con el cual estas personas han sido capturadas o en todo caso acorralados ahí y quemados. Presidente, sus familiares, sus madres, los hijos, los nietos, hoy día quieren encontrar a ese ser querido, a ese hermano, a ese abuelito. Quieren encontrar y por lo menos quieren darle una cristiana sepultura y quedar por lo menos con eso pues conforme. A eso es lo que va a contribuir esta creación del banco genético. Si no hay chompa, habrán resto de los músculos y con eso, a través de este análisis, de este estudio genético, se puede determinar, presidente, quién es ese familiar, a dónde corresponde. No solamente en Ayacucho han muerto ayacuchanos, sino han muerto peruanos de otros sitios. Y esos cuerpos, presidente, reitero, están ahí acumulados en la Fiscalía de la Nación en Ayacucho, porque no se puede reconocer, y como no se puede reconocer, no se le puede entregar a ese hijo. Eso es lo que va a contribuir a esto, señor presidente. Saludamos que el Poder Ejecutivo, en su búsqueda en buscar y finalmente entregar estos cuerpos a sus familiares, tenga que haber impulsado
este proyecto de ley. Desde nuestro lado, con el compromiso de ayudar a esas madres, a esos hijos que buscan a sus padres, a sus hermanos, vamos a apoyar, señor presidente, porque creo, es justicia, señor presidente, que estos familiares puedan encontrar a sus hijos y esos hijos puedan encontrar a sus abuelitos, o esos abuelitos puedan encontrar a ese hijo que tanto buscan y finalmente, por lo menos, puedan encontrar estos tantos años que vienen buscando. Hace poco recibí, presidente, aquí en la sala Belaunde, juntamente con el vocero de nuestro partido, Fuerza Popular, y allí nos han expuesto, presidente. Y lo único que nos han pedido, señor presidente, es que nos den esta herramienta y el Ejecutivo haga su trabajo y finalmente encuentre a esos cuerpos y esos familiares puedan regresar y darle una cristiana sepultura y por lo menos vivir tranquilo. Eso es lo que piden, presidente. En ese sentido, desde nuestro lado, vamos a apoyar para que estos víctimas de la época del terrorismo encuentren justicia, señor presidente, y vivan por lo menos tranquilos. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Dipas. Según congresista tienes el uso de la palabra, congresista Tubino primero. Congresista Tubino y después congresista Salgado. Congresista Tubino. Sí, muchas gracias, señor presidente. Una interrupción de la congresista Luz Salgado, señor presidente. Interrupción, congresista Salgado. Presidente, yo creo que todos estamos de acuerdo en que tenemos que encontrar las relaciones, los parentescos a muchas familias que han quedado devastadas por la violencia terrorista. Sin embargo, me dicen que hay todavía 900 cadáveres que guardan en la morgue y no han podido ser identificados. Hay un laboratorio especial también dentro de la medicina legal del Estado. Lo que no tiene es informe. ¿Por qué no se han pedido los informes correspondientes para ver si ellos pueden hacer los análisis? No están capacitados para hacer los análisis. ¿Qué laboratorio se va a contratar? Esto es iniciativa de gasto. Entonces, yo creo que lo que ha faltado, el proyecto es bueno, pero lo que ha faltado es mayor información. O sea, las entidades que están directamente involucradas no han emitido ninguna sola opinión. ¿Por qué nos adelantamos si no hay opiniones? Bien. Congresista Tubino, segunda interrupción. La segunda. Sí, señor, para evitar problemas, en la mayoría de los dictámenes siempre tratamos de pedir opinión, sobre todo cuando son tan complejos. En este caso yo creo que bastaría que tengan las opiniones de las entidades responsables hasta el momento y se nos diga a quiénes se va a contratar para hacer este tipo de análisis, a quiénes están pensando dejar de lado de los que ya trabajan en esta tarea en el Estado y si se cuenta con los recursos, señor. Por lo demás creo que es una necesidad de identificar a las personas que se van encontrando. Ahorita han encontrado a los cadáveres de madre mía, señor, y lógicamente la familia quiere saber quién le pertenece a quién. Gracias, colega Tubino. Colega Tubino. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, con relación a este proyecto de ley, que definitivamente tiene una serie de aspectos técnicos, que es lo que estamos observando, tiene una parte humana, que lógicamente la parte humana no se puede dejar de lado, porque efectivamente hay personas desaparecidas en lo que fue la lucha contra el terrorismo. Personas desaparecidas que pueden haber sido terroristas, que eso también hay que decirlo claramente. No solamente estamos hablando de personas inocentes que puedan estar en este grupo de personas desaparecidas. Eso jamás ha podido ser
dilucidado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación. O sea, nunca se ha podido distinguir si una persona o un resto que se encuentra era de un terrorista que había originado pérdidas no solamente al Estado, sino miles de muertos o cientos de muertos, y entonces está en la categoría de persona desaparecida y el Estado lo tiene que resarcir. Eso es lo que estamos en este momento. Y hoy lo que tenemos es este proyecto de ley